Muy bien. Capítulo 26. 26, verso 57. Miren, nos vamos a enfocar en el verso del 69 hasta el 75, pero quiero leer desde el verso 57 para que comprendamos la historia. El domingo pasado tuvimos la oportunidad de hablar acerca del arresto de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? De cómo es que nuestro Señor Jesús fue arrestado. Cómo es que Pedro, la actitud de Pedro cuando agarró su espada y le mochó la oreja a Malcolm, uno de los servidores de los sacerdotes, cómo es que Jesús en amor agarró su oreja y se la volvió a pegar. Fue un milagro ahí tremendamente, ¿no? Pero algo interesante de lo que había hablado Jesús antes de que fuera arrestado, dijo, cuando le dijo a Pedro, Jacobo y Juan, cuando estaba orando en Getsemaní, nuestro Señor Jesucristo, cuando les dijo, oren para que no caigan en tentación. Y aquellos pues se quedaron bien dormiditos, ¿verdad? Entonces, ya una vez que terminó todo, cuando terminó nuestro Señor Jesús de orar, ¿qué fue lo que pasó? Pues le dijo, ya levántense porque ya viene aquel, ¿no? O ya vienen por mí o ya me vienen a arrestar, ¿no? En términos prácticos. Pero vamos a ver qué pasó una vez que lo prendieron cuando lo arrestaron. Vamos a leer el verso 57. Otra cosa que les quiero comentar. Los demás evangelios, Marcos, Lucas y Juan, también nos hablan acerca de cuando de Pedro cuando niega a nuestro Señor Jesucristo. No lo voy a estar leyendo porque vamos a perder un poquito más de tiempo, pero lo que voy a hacer es procurar intercalarlos. Estuve meditando, leyendo y más o menos cómo se suscitaron las cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Voy a leer, dice, una vez que lo prendieron, acuérdense que fueron por Jesús, dice, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Que testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, has blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo han oído su blasfemia. ¿Qué les parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron el rostro y le dieron puñetazos y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Sigo leyendo. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús, el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta le vio otra y le dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco a hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús
que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás gracias, mujer, 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Tremendo, hermano. Cuando estuve considerando esto, sobre todo esta parte cuando como dice aquí, escupieron el rostro de Jesús. ¿Tú has sentido cuando nunca te han escupido tu rostro? Aparte del mal olor, de verdad es tan triste que las personas puedan agarrar con esa actitud soberbia, te escupan. Y no solo eso, lo agarraron a puñetazos y otros le daban de bofetadas. Y todavía se burlaban de él. A ver, profetízanos, Cristo. ¿Quién es el que te golpeó? Porque para ello lo habían tapado. No lo dice aquí, pero en los demás evangelios lo dice que lo taparon. Ahora sí, ¿quién te pegó? Como no podía ver. Bueno, pero aquí nos dice que se llevaron a nuestro Señor Jesús con el sumo sacerdote Caifás. Aquí Mateo nos dice que primeramente lo llevaron con Caifás, pero no fue así. De acuerdo al Evangelio de Juan, primero lo llevaron al sumo sacerdote Anás, quien empezó a hacerle preguntas, a confrontar a nuestro Señor Jesús. Anás era uno de los sumos sacerdotes junto con Caifás también, pues ambos eran familiares porque uno era el yerno y el otro como el suegro, ¿no? Entonces, primeramente lo llevaron con Anás, pero el Evangelio de Juan también nos dice que cuando se llevaron a Jesús, fíjense, todos los demás discípulos recuerden que huyeron, se fueron, porque como dice el dicho, aquí se rompe la taza y mejor cada quien para su casa, ¿no? Y se fueron los otros apóstoles, los discípulos, pero quedaron 2, que fue Pedro, y según el Evangelio de Juan nos dice, no nos da el nombre del discípulo, pero dice que había otro discípulo junto con Pedro que seguían de lejos a Jesús. ¿Ok? Ese discípulo, hermanos, ¿saben quién era? No lo dice la Biblia, pero según la mayoría de los teólogos, y yo también lo creo de corazón, que fue el mismo evangelista Juan, el discípulo amado. El que escribió el Evangelio de Juan fue el que precisamente estaba ahí con Pedro. ¿Por qué les comento esto? Esto puede parecer, bueno, ¿esto qué tiene que ver, hermano? Les estoy llevando a través de la historia cómo es que se suscitaron las cosas para que podamos entender las cosas. Para que el día de mañana, como se los he dicho, lo vuelvan a leer. Ya me acordé de esto, ¿no? Sepan. Entonces, hermanos, les decía, fue con Anás, pero este discípulo dice que era, en el Evangelio de Juan, dice que era conocido del sumo sacerdote. Entonces meten a la casa de Anás a Jesús, lo llevan ahí preso, ¿no? Encadenado si quieren. Lo meten y se mete el discípulo del cual no menciona el nombre, porque era conocido del sumo sacerdote. Él sí pudo entrar, pero Pedrito se quedó afuera. Entonces, le voy a poner nombre. Ese discípulo es Juan, que es el evangelista. Entonces, Juan, que era uno de los apóstoles, habló con una de las criadas porteras, y le dijo, oye, dale chance que se meta Pedro, ¿no? Pero menciona la escritura que cuando entra Pedro, esta portera le dice, oye, tú eres uno de los que estaban con Jesús, y empieza a negarlo por primera vez. Yo no lo conozco. Tremendo. Y acuérdense que había dicho Jesús, antes que cante el gallo, te vas a negar 3 veces, Pedrito. Acuérdense cómo la actitud de Pedro, muy aventado, ¿no? Muy impulsivo. No, Señor, yo puedo. Yo te sigo hasta el fin, ¿no? La misma persona le vuelve a preguntar, le dice a los demás, oye, es el que andaba con Jesús, y vuelve a negar Pedro. No, yo no andaba con él, no. De hecho, incluso dice que maldijo. Y la tercera vez lo vuelven a confrontar. Aquí no lo dice Mateo, pero Juan creo sí nos los deja ver.
que las personas que fueron por Jesús, ellos se dieron cuenta que Pedro le había mochado la oreja a Malco. Pues ellos fueron los que dijeron, oye, tú estabas con él. Tú estabas con él. ¿Y saben qué hizo Pedro? Empezó a maldecir y a jurar. Yo no fui, imagínense, a maldecir y a jurar. Y entre los judíos no era muy común eso del juramento. Pero jurar por el nombre de Dios era de mucha delicadeza, porque ya para jurar en el nombre de Dios era porque ya yo creo, es verdadero, o sea, te está diciendo la verdad, ¿no? Pero ¿qué creen? Que juró y negó. Y fíjense lo que dice ahí en Mateo. Dice, el verso 74. Desde el 73, y un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Esto es tremendo, mis amados hermanos, les voy a decir por qué. Porque primeramente vamos a examinar qué fue lo que provocó el que Pedro haya negado a nuestro Señor Jesucristo. Porque 3 veces lo negó. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3, ok. 3. ¿Y por qué negó Pedro a Jesús, hermano? A ver, pónganse en los zapatos. ¿Pero por qué? ¿Miedo? ¿Miedo? ¿Miedo a qué? ¿Qué más? Que lo crucificaran como a él. ¿Qué más? Sin miedo. ¿Qué más? ¿Por qué? Pónganse en los zapatos de Pedrito. Miedo a morir. Miedo a morir. Ahora, ¿saben cómo se le llama eso? Porque Pedro fue confrontado. Ah, tú fuiste tú. No, tú fuiste el que estabas con él. Yo te vi. ¿Saben cómo se le llama eso? Presión social, hermano. Quiero que tengan presente esto. Procuren de verdad no distraerse. De verdad ruego a Dios que disipe toda distracción, hermano. De verdad esto es tremendo. Es la presión social, es decir, la presión social y el miedo de ser identificado como discípulo de Cristo. Llevaron a Pedro precisamente a negar al Señor. Y esto habla de qué, de ser pusilánimes y cobardes. ¿Alguien sabe qué es una persona pusilánime? ¿Una persona pusilánime? No. ¿Qué es una persona pusilánime? Aunque es sinónimo de cobardía, pero una persona pusilánime es una persona que carece de valor para enfrentar precisamente las cosas, ¿no? Y el cobarde dice, no, me voy, van ligados. Yo me voy de aquí porque no quiero enfrentar esto. Ahora, fíjense lo que les voy a decir. Esto es importante porque ¿qué es lo que quiere hablar el Señor? ¿Qué es lo que quiere hablar el día de hoy el Señor a nosotros? ¿Qué es lo que quiere hablar? Que muchas veces también cada uno de nosotros podemos ceder ante la presión social, mis amados hermanos. Y ahorita van a ver por qué. Dios mismo yo sé que se va a encargar de hablar a sus corazones, a sus vidas, como lo hace a la mía. Pero miren, les decía que consideremos el ponernos en los pies de Pedrito, ¿no? ¿Por qué? Porque a él le preguntaron si era seguidor, perdón, si él estaba con Cristo. Él negó precisamente, como dijeron ustedes, por miedo. ¿Por miedo a qué? A que lo mataran. ¿Por miedo a qué? A que lo crucificaran. Y deja decirte algo. Pedro era casado. Pedro era casado. ¿Ustedes creen que también no tuvo miedo el perder a su misma familia? Por eso
Él negó a Jesús. No, yo no quiero. Yo. Fíjense, ahora ustedes consideren cómo es que Pedro le había jurado. Casi le prometió a Jesús lealtad. No, yo te voy a seguir hasta el fin. Yo voy a dar mi vida por ti. Por eso Jesús le dijo, Pedrito, antes que cante el gallo, me vas a negar 3 veces, Pedrito. Me vas a negar 3 veces. Por eso le decía que tiene que ver con ser pusilánimes, con ser medrosos, o sea que es lo mismo, cobardes. Y deja decirte algo, hermano, así pasa con nosotros. Así pasa hoy en día con nosotros, que hay muchos hermanos que pueden ceder ante la presión. Ah, tú eres cristiano. Y por la vergüenza que no te estén diciendo delante de las personas, mejor te haces a un lado. No. O eres aleluya, o eres hermanito. ¿Y qué es lo que hace uno? ¡Ay, qué vergüenza! Yo les voy a decir una cosa. Cuando yo era recién cristiano, tenía como 1 año más o menos. En una ocasión, tenía un hermano, ya está en la presencia del Señor, un amigo pastor. Me empezaba a hablar del Señor estando en la pecera y como que de repente me daba como pena. ¡Ay! Pero yo procuraba dentro de mí ser fuerte y desechar eso, porque yo sabía que lo que él hablaba era muy interesante. Y a veces no estamos tan acostumbrados a hablar de Jesús por el qué dirán las personas o por la vergüenza, ¿no? Y deja decirte una cosa. ¿Sabían ustedes que hay hermanos que han sido llevados presos por no avergonzarse de Cristo? Eso ha sido muy notorio. En España, en China, en varios lugares del mundo los han llevado presos. Ellos no han callado y no han cedido ante la presión. Él es cristiano. Oye, ¿tú eres cristiano? Sí. Al rato les voy a mandar un video que espero lo vean, hermano. Creo les había platicado de un grupo, creo eran egipcios. Los llevaron presos por causa de la verdad, por no negar a Jesús, por no avergonzarse de Jesús. Tenían todavía sus uniformes anaranjados como de overol. Los llevaron a la playa. No recuerdo quiénes eran terroristas. Y los hincaron. Pero yo no sabía y comentaban o relataban que uno de ellos no era cristiano. Fíjense, no era cristiano. Pero al ver la fe de ellos, al ver que no negaron a Jesús y que estaban orando, clamando a Jesús, esa persona se convirtió a Cristo. Al rato les voy a mandar el video. Y qué bendición, hermanos. ¿Saben qué? Les mocharon la cabeza y su sangre en el mar. Eso, ay, a mí me pega sinceramente, porque hay hermanos que no ceden ante la presión social. El qué dirán las personas. Ay, eres cristianito. Ay, sí, pero no me lo digas delante de las personas porque me da vergüenza. ¿Por qué nos vamos a avergonzar? Y el Señor lo dice, el que me niegue yo también lo negaré delante de mi Padre. Pero muchos ceden ante la presión social, ante el temor también, a que los puedan llevar a la cárcel. Hoy en día últimamente ya está aplicando en varios lugares. De hecho, aquí en Chiapas, ¿o dónde, hija? O en Oaxaca, bueno, un lugar donde ya no puedes hablar de Cristo porque te agarran, te meten a la cárcel, literal. Entonces, hermanos, qué interesante. Pedrito sí se dio ante la presión social, ante las mismas personas que lo estaban ahí presionando. Y obvio que tras de esas personas estaba Satanás mismo. ¿Por qué? Porque ya era el tiempo también de él por la voluntad de Dios. Ahora, ¿ante qué puede ceder también uno? Ya lo vimos, para evitar ¿qué? Ser objetos de ¿qué? De burlas, ¿qué más? Evitar conflictos, ¿no? Fíjense, esto lo he compartido también, cuando uno es cristiano, pero los de la familia no. Ay, él es cristiano. ¿Sabes qué? No quiero que vayas allá porque a tus reuniones. Si no, ya no te voy a heredar.
¿no? Lo que dicen los padres. Y te empiezan a meter ahí la espinita para que tú cedas, ¿no? Ante la presión de los mismos padres o los mismos familiares, ¿no? Pero ¿qué creen? No cedamos, hermanos, ante los familiares para no meternos en problemas, en conflictos, o por meternos en problemas, en conflictos, voy a ceder a lo que me digan. No, pues si me desheredan, si no me dan nada, pues bendito sea Dios. Y hay casos que precisamente han ocurrido que han desheredado a las personas. La otra vez se los dije, la película de Dios habla hoy, no sé si la primera, segunda, donde el coreano japonés, mande, su papá, pues como ellos, pues tenían a sus propios dioses o ídolos, pues no sabes qué, nuestra cultura es así, o niegas tu fe o te desheredo. No, pues lo siento, papá, pero yo voy a seguir a Jesús. Entonces, fíjense, hay veces uno para no meterse en problemas con la familia o con el mismo esposo o con los papás, para no tener problemas, conflictos, mejor ya cedo. Está bien, papá, te obedezco, ¿no? Pero no, hermano. Otra cosa, muchas veces una de las cosas por la cual podemos ceder es por el miedo a ser rechazados o perder amigos. Es la verdad. Muchas veces, es que si le hablo a mi amigo de Cristo, ya me va a dejar de hablar, porque él ya me dijo que no le estuviera hablando de él. Bueno, pues si no quiere que le hable, qué bueno, bendito Dios. Pero yo no voy a dejar de hablar de mi Señor Jesús, aunque me deje de hablar el amigo. Y eso es que es tu amigo, ¿eh? Y les voy a comentar algo. Creo ya también se los había compartido alguna vez. Alguna vez decía un amigo pastor, dice, lo peor que puede hacer un cristiano, teniendo amigo, después de haberle compartido de Cristo, y rechace a Cristo, y siendo un mal hablado, tú continúas. Obvio, tú continúes con él. ¿Por qué? Porque muchas veces, para no meternos en conflicto, pues mejor cedemos. No le digo nada a mi amigo. Yo sé que el Señor nos va a dar la gracia en su momento para saber qué hablar con el amigo. Tampoco el Señor nos prohíbe que seamos indiferentes. Esto ya he compartido de la indiferencia. ¿Entiendes? O que seamos indiferentes con Él, ¿no? Sí, Dios nos ha llamado a tener una actitud de amistad como la tuvo Jesús, ¿cómo? Dando su vida. Pero no significa que lo vamos a hacer a la manera del mundo. No vamos a ceder ante las cosas que los amigos hagan mal. Porque muchas veces uno cuando, por ejemplo, cuando tiene un amigo, oye, cúbreme, tú di que no lo hice. Y tú que eres cristiano, ándale, échame la mano. Nada más una mentirita piadosa, cuando no existen las mentiras piadosas. La mentira es mentira. Amigo, no puedo. Dejen decirles una cosa, yo lo viví eso. Ese es complicado a nuestra carne. Pero cuando tu compromiso es con Cristo, dices no y no. Porque si yo miento, entonces me opongo contra la verdad. Porque el que no es por la verdad es contra la verdad. Y siempre la verdad nos va a hacer libres. Por eso necesitamos nosotros ser íntegros, hablar con la verdad, ser veraces. Que nos digan los amigos o amigas, ¿sabes qué, manita o manito, lo como sea que te llamen o como te llamen? No, lo siento, mira, yo te aprecio, te quiero mucho si quieres decirle eso, pero no puedo hacer eso. Y ahí se va a ver si realmente es tu amigo o no. ¿O qué prefieres? Es que, hermano, no tiene idea, es que es mi amigo desde la infancia o a mi amiga desde la infancia. ¿Y qué tal si lo pierdo? Bueno, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué prefieres perder? ¿La salvación o a tu amigo? Y es real. Pero también te puedo comentar algo. Muchas veces, por ser luz y sal, esos amigos van a ser provocados precisamente a buscar aquello que tú tienes. ¿Y a quién tenemos? Pues a Jesús. A Jesús, mis amados hermanos. Entonces, vamos a ver unos ejemplos
Fíjense. Vamos a Hechos capítulo 21. Hechos capítulo 21, verso 8 y 14. Y esto es cuando el apóstol Pablo viajó a Jerusalén. Verso 8. Hechos, ¿verdad, hijo? Así es. Hechos capítulo 21 del 8 al 14. Fíjense. Y dice, ya lo tenemos, Hechos 21, 8 al 14. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, nos quedamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Escuchen, al oír esto le rogamos, o sea, los hermanos le rogaron a Pablo que no fuera a Jerusalén. Pero fíjense lo que dice el siguiente verso. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir o convencer, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Y esto que les acabo de hablar, hermanos, tuvo un cumplimiento. Ahora vamos a Hechos 21, pero al verso 30. Verso 30 al 36. Hechos 21, 30 al 36. Dice, así que toda
Gracias. Gracias. Dame eso, pastor. Ya, confío en el Señor que se quiera. Bien, aquí. Pues así. A ver, ahí, si me apoyan ahí, si se escucha. ¿Sí? ¿Ya? Ah, ok, mira. Gracias a Dios hubo solución. Gracias, mis hermanos. Muy bien. Entonces les decía, el problema de Pedro, otro problema que tuvo Pedro, aparte de que fue influenciado por la misma sociedad, también tuvo confianza excesiva. O sea, tuvo una actitud soberbia. Yo puedo, Dios, no te preocupes. Por eso la otra vez les comentaba, no sé si fue este domingo que pasó, no recuerdo, pero les comentaba, cuando alguien dice, no, yo estoy dispuesto a morir por Jesús, acá, está bien, pero mejor no digamos, porque cuando venga el momento, quién sabe. Sí, en lo profundo de nuestro ser estamos dispuestos a, pero ¿qué es lo que necesitamos nosotros? A confiar en Dios en todo momento, para que cuando llegue el momento, la hora, nos afirmemos. Porque mire, tarde o temprano, aunque tú no quieras morir, vas a dejar este planeta. Dios te va a llamar a su presencia. ¿Cuándo? Puede ser mañana, pasado. Ya tenemos, hagan de cuenta, un chip aquí. Ya Dios sabe el momento, día, a qué horas, mes, año, cuándo nos va a llamar a su presencia. No podemos confiarnos, este año vamos a hacer esto. Si Dios quiere, vamos a hacer esto y aquello, como dice la palabra. Pero mientras vivamos el hoy como si fuera el último día. Por eso aprendamos a no tener esa confianza excesiva de nosotros, sino a depender de Dios, a reconocer nuestra debilidad, a reconocer que lo necesitamos precisamente, para buscar fuerza y gracia en los momentos de prueba, mis amados hermanos. Y otra cosa también que tenemos tener en cuenta es la sobreestimación de sí mismo. ¿Alguien sabe qué significa qué significa sobreestimarse? ¿O qué es la sobreestimación? ¿Mande? Quererse de más. ¿Qué más? A ver. Creerse mucho. ¿Qué más? El problema... Sí, tiene que ver con eso. Cuando una persona se sobreestima es porque piensa o cree que puede hacer todo, tiene todas las habilidades o capacidades o el valor, y no es así, hermano. Dios nos da capacidades, nos da fortaleza, nos da valor, pero la verdad, no hagamos eso. Por eso el problema de Pedro es que se sobreestimó a sí mismo. Ahora, deja decirte algo. Hay algo que Dios quiere que aprendamos nosotros. A ser sencillos. Dice la misma Escritura que nuestra suficiencia proviene de Dios. Nosotros en sí somos insuficientes para poder hacer lo que Dios quiere. Podemos tener una vida normal, podemos hacer esto, aquello, cargar, cocinar, eso es normal. Pero para hacer la voluntad de Dios se requiere plena confianza en Él. Tú en tu capacidad humana jamás va a ser imposible que puedas agradar a Dios. La única forma es confiando en Él. Yo reconozco que Él me da la capacidad para enfrentar lo que Él ponga en mi vida. Problemas, circunstancias, lo que ustedes quieran ponerle ahí. Él es el único. Algo que Dios me ha llevado a vivir, a aprender, va a venir lo que va a venir. Ya de verdad uno no se preocupa. Porque de verdad cómo se atormenta, lo compartía David nosotros 2 domingos, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno pues deja de tener en cuenta a Dios? Hoy te empiezas a afligir, y comentaba el ejemplo que viví, ¿no? Cuando me dio el COVID, yo sentía que ya me iba literalmente, y es horrible. Sientes aquí sientes que te estás ahogando. ¿Mande? ¿Por qué si no está en la presencia de Dios? Entonces, humanamente nosotros, la carne lo siente. Pero ahí está uno delante de Dios postrado. Señor, ayúdame, fortaléceme, porque la verdad
No puedo. Por eso necesitamos de Dios, mis amados hermanos. Entonces, necesitamos aprender a confiar en Dios, no en nosotros mismos, nuestras capacidades. Si Dios nos da capacidades, tanto hablando humanamente y espiritualmente, es por Él, porque todo proviene de Él y para Él, mis amados hermanos, para que en todo reciba la gloria. Si yo hago esto, es para la gloria de Él. Si Dios me da la capacidad de hacer, por ejemplo, hablando terrenalmente, un guiso, hacer el aseo en cualquier lugar, pues toda la gloria a ti. No es para que los demás me digan, ay, qué bonito lo hiciste, qué bien cocina. Gracias a Dios y se acabó. Y si tú dispusiste de esto, gracias a Dios. Hablando de los dones espirituales que Dios dio a la iglesia también, le doy gracias a Dios y me da el discernimiento de espíritu, don de sanidad, de hablar en lenguas, de profetizar, etcétera. Es gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero es gracias a Dios. Entonces, mis amados hermanos, algo que Dios nos quiere hablar es que necesitamos aprender a ser vigilantes. Porque el problema que tuvo Pedro, junto con los demás, es que no fueron vigilantes. Ahora sí que se durmió Pedro ahí en el huerto con los demás. ¿Y esto de qué nos falta? ¿De qué nos habla? De esa falta de preparación, la falta de vigilancia y preparación. ¿Para qué? Para estar listos en los momentos de prueba que Dios nos ponga. Porque como se los vuelvo a repetir, créanme, ya vienen días más complicados. Ustedes cada uno vamos a ser testigos. Y cuando se vengan las cosas, se van a acordar de varios. El Espíritu les va a recordar. Pero necesitamos estar muy atentos, alertas, buscando al Señor, buscando su rostro. Como lo decía nuestro Señor Jesús, estando en oración. Dios nos ha hablado mucho, lo ha compartido a través de David, de un servidor, que estemos buscándolo en oración, en oración, en oración, y meditando en su misma palabra. Y eso tiene que ver con estar vigilantes, estar preparándonos, mis amados hermanos. Como aquella vez que el Señor me dio la oportunidad de hablarle de la parábola de las 10 vírgenes, que unas fueron las 5 insensatas y las 5 prudentes, que las 5 prudentes estuvieron bien preparadas, llenándose con el aceite, es decir, con el Espíritu Santo, aún con la misma palabra de Dios, meditando y aplicándola para el diario vivir, porque esto es para vivirlo, no nada más para tener conocimiento. Ya me sé la Biblia No, es para aplicarlo, es para vivirlo. Esto nos los dejó Dios, esto es su palabra viva, plasmada aquí. Por eso Dios utilizó a varios hombres, sí, humanos, pero guiados por el Espíritu Santo. Y qué curioso, porque no se contradice. Muchos indoctos, ignorantes, dicen que se contradice, pero no es así. Gracias a Dios nos da luz el Señor de un lado y de otro nos da luz el Señor para entender su palabra y aplicarlo a nuestro diario vivir. Entonces, mis amados hermanos, necesitamos estar vigilantes, porque la falta de vigilancia nos lleva a no estar preparados. Pero si nosotros hacemos lo que ya Dios nos ha dicho, estemos orando y meditando en su palabra para aplicarla, vamos a estar, ¿qué? Atentos, alertas, vigilantes. Acuérdense qué pasó con Pedro. Acuérdense. Ay, Pedrito, ya te volviste a dormir. Vas a caer en tentación. Estén orando. Busquen a Dios fortaleza, ayuda para cuando vengan las circunstancias, no vayas a caer, Pedrito. ¿Y qué pasó con Pedro? Agarré el cuchillo y tómala. Si no es que yo creo que hasta le iba a cortar la cabeza a Malco. Pero yo creo que se le fue la espada y le cortó la orejita. Imagínate, si en vez de la oreja iba a tener que poner el Señor una cabeza, híjole, ¿no? Se iba a quedar sin cabeza ahí Malco. Pero en serio, de verdad, ya fuera de broma, necesitamos urgentemente de hablar con Dios. Cuando tú y yo platicamos, cuando tú me estás confiando algo y yo te escucho y yo comparto contigo alguna palabra, eso es orar, normal. A veces nos complicamos la vida. Ay, ¿cómo es orar? ¿Qué le diré al Señor? Normal. Acércate en plena certidumbre de fe, es decir, con confianza, con fe. Señor, vengo delante de ti, hoy pasé esto, el otro.
no sé qué va a pasar con esta situación, pero yo confío que tú todo lo tienes en control. Ayúdame, fortaléceme. Y si tú, por ejemplo, fuiste el que ocasionaste el problema, el asunto, reconócelo y también estate dispuesto a enfrentar la situación, pues yo estoy dispuesto a enfrentarlo. A lo mejor me va a ir en feria, Señor, pero yo confío en ti. ¿Por qué? Porque siempre Dios va a estar con nosotros. Yo lo he vivido, hermano. Cuando uno se equivoca, está bien, Señor. Yo la verdad reconozco que necesito esto, y estoy dispuesto, Señor, pero ayúdame, porque yo sé que ante todo, sé que me va a venir la situación o la consecuencia, pero que Dios va a estar fortaleciéndome y consolándome. Porque a veces uno comete cada error, hermano. Bueno, sigamos, vamos al verso 74 del Mateo 26. Mateo 26, versos 74 y 73 y 74. 26, perdón, versos 73 y 74. Fíjense, un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre o te delata. Mis hermanos, Pedro era de la costa. Yo soy de la costa. Bueno, ya no tengo tanto el acento de la costa, ¿por qué? Pero ya tengo mis añitos aquí en la Ciudad de México. Exactamente. Pero ¿qué creen? ¿Qué creen? Que ahí en la costa, ¿saben cómo hablan los veracruzanos, ¿no? Los que somos jarochos, ¿no? Y no habla muy bonito que digamos también, ¿verdad? Porque de repente se le va una palabra y la otra. Bueno, precisamente conocían a Pedro por su manera de hablar, porque era Galileo, igual que la mayoría de los discípulos, y aún Jesús era Galileo. Tu manera de hablar te delata porque tú estabas con Jesús. Y fíjense, acá vamos a aprender algo, mis amados hermanos. También esto es muy importante. Las personas que están rodeándote, lo que tú expresas, ¿te delata como cristiano o como del mundo? No me digan. No me digan. Dependiendo del contexto. ¿Por qué? Cómo actúes, ¿no? Exactamente. Porque nos podemos llamar discípulos de Cristo, cristianos, seguidores de Cristo. Ay, sí, no. Ay, sí, no. Ay, sí, no. Tú sí, hermana. Yo pensé que estaba diciendo todo. No, pero ¿qué creen? De repente llego con las personas y empiezo a hablar como ellas hablan. Oye, que eres un toro y que no sé qué tantas cosas. A ver, tú te dices discípulo, llamar discípulo de Cristo o cristiano, y hablas así, entonces tú mismo te estás delatando. O eres carnal o eres de Cristo. O haces como el mundo, o eres del mundo, te comportas como el mundo, o eres de Cristo. Porque deja decirte, hermano, ustedes sabían que de lo que expresemos también vamos a dar cuenta. Miren, vamos a Efesios 4:29. ¿Cómo? Efesios 4:29. Efesios 4:29. Y lo lees fuerte, Margarita, de favor. Escúchala, yo porque canto. Tú léelo, hombre. Y vestidos de nuevo. No, ese no es. Efesios 4, verso 29. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ok. Se refiere no es el acento, sino la forma de dirigirse a las personas. Forma de expresarte, ¿no? Sí. ¿Cómo te expresas? Dice
Dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin que sus palabras resulten de estímulo para los que oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos. Así les garantizo que serán salvos el día de la redención. Bueno, por eso les ponía el ejemplo de Pedro. Aun a pesar de que él manifestaba que era de la costa, pero a veces aplicándolo a lo espiritual, nuestra manera también de hablar nos delata si somos realmente cristianos o somos del mundo. Porque miren, les voy a decir una cosa, me gustó de la traducción viviente. Les voy a decir por qué. Porque lee la primera parte. No empleen un lenguaje grosero. Esas son palabras corrompidas. Tras eso, o sea, la palabra corrompida es algo que corrompe, que echa a perder, no es algo que edifique. Por eso son palabras que dañan. ¿Qué más? Ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil. Qué bueno y útil. Ajá. Y más adelante dice, no entristezcan al Espíritu Santo, ¿qué? De Dios con la forma en que viven. Con la forma en que vivimos. O sea, miren, esto lo estuve considerando en la semana. Yo sé de dónde nos sacó el Señor, hermano. Cada uno de nosotros sabemos de dónde nos sacó el Señor, la vida que tuvo. Pero esa es otra cosa. Tú necesitas tener presente que tú ya no perteneces, aunque estamos en este planeta, nosotros pertenecemos a un reino espiritual donde el Señor nos dio sus leyes, sus mandamientos, su ley también moral para que la apliquemos, su ley que es santa espiritual, para que la vivamos, la apliquemos. ¿Por qué vamos a ser entonces como el mundo? ¿Por qué nos vamos a comportar como el mundo? O somos del mundo o somos de Dios. Por eso, ¿qué es lo que realmente hablas cuando estás con tus amigos o amigas? Porque muchas veces podemos tomar una actitud o una aparente actitud para con unos y para con otros otra, o apariencia de piedad. Aquí hablo como cristiano y con mis cuates me desplayo y hablo hasta lo que no. Por eso les decía, nuestra forma de hablar realmente refleja realmente si somos cristianos o no. Por eso no hagamos como ellos hacen, que si ellos hablan y que ayer, como les comentaba, allá en mi trabajo, pues, ya hablan así se llevan. Pero yo no lo hago. ¿Por qué? Porque yo ya no soy de aquí. Si ellos me dicen, oye, porque tú no hablas ya así, porque sabes que Cristo cambió mi vida. Yo hablaba así, pero ya no. Y ahí le puedo compartir de Jesús. Por eso dice, ninguna palabra corrompida, ninguna palabra con lenguaje dañino, voy a usar, sino palabras que edifiquen, que construyan y sean de bendición para la persona. Por eso Dios te pone donde te pone, para que tú seas de bendición. Con quien sea, hermano. Hay personas con necesidad de Cristo. Y nosotros estamos ahí para ser esos portavoces. Vamos a Mateo 12. Mateo 12, 36 al 37. 12, 36 al 37. 12, 36 al 37. Sí, hija. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. O sea, ninguna palabra ociosa. La palabra ociosa son aquellas que son inútiles, que son vanas, que son sin propósito. Algo vano es algo hueco, sin fruto, que no edifica. Eso es exactamente. No traen ni tan siquiera un bien. Tú cuando estás con tus amigos, amigas, vecinos, vecinas, ¿cómo hablas? ¿Palabras infladas, corrompidas, ociosas? ¿O palabras que edifiquen, que incluso pueda atraer aún hasta paz a aquellas personas que pueden estar viviendo una situación, cualquier circunstancia? Proverbios 15. Proverbios 15. Verso 1.
15:1. Ajá, antes de que lean, miren, ¿cuándo es cuando se nota más cuando uno empieza a hablar majadería? Pero fíjate lo que Dios nos habla. Por eso les digo que Dios siempre nos habla a través de su palabra. Esto aplica en cualquier circunstancia. Una vez más, léelo, Margarita. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra espera Áspera. hace subir el furor. ¿Sigo? Hasta ahí nada más, hasta ahí. Hace subir el furor. Miren, muchas personas, muchas veces nos podemos justificar en decir, es que a mí no me gusta que me hablen así. Golpeado. A mí nadie me habla así. Cuando una persona, estamos hablando de creyentes, de cristianos, dice eso es porque aún todavía le falta madurar mucho. No estamos hablando de perfección. Estamos hablando de ¿qué? De madurez. Porque la madurez, ya se los he comentado, no viene de los años que tú tengas como cristiano o que te sepas toda la Biblia. La madurez viene de ¿qué? De orar. De las experiencias, de que tú apliques lo que Dios te dé. Eso te lleva a ser maduro. A poner en práctica. Yo les he comentado, a mí me han gritado, pero así no, así gritado y así, o sea, y saben que de verdad es tremendo cuando tú vives en el poder del Señor, porque estás en paz y tú dices, está bien. Pero fíjense, el enemigo es muy sutil, te hace ver, no te dejes hablar, tú no te dejes hablar, no dejes que te hablen así, tú no te detengas. Pero cuando tú le crees al Señor, dices no. Por eso muchas personas tienen ese problema ahí donde Dios necesita ir trabajando. No que seamos perfectos, estamos siendo perfeccionados, somos seres perfectibles, pero estamos siendo, perfeccionados. ¿Ok? Exactamente. Entonces, es algo que Dios nos enseña, que dice, la blanda respuesta quita la ira. Si alguien te habla golpeado, déjalo que te hable. No dejes que el enemigo venga, no te dejes, a ti nadie te puede hablar así porque tú eres Juan Camané y más cochicle, nada de eso. Nada de eso. Tú necesitas simplemente, escucharlo, déjalo que hable. Miren, ¿sabes qué? Sí, mire, ¿cómo puedes atender eso? Pues miren, pasa esto. ¿Y tú qué sabes que vaya a obrar ahí el Señor con esta persona? Pero a veces nos gusta ponernos al tú por tú y al rato vienen los golpes o al rato te hablan mal, porque tú mismo lo provocaste. Aquí lo dice, la blanda respuesta apacigua la ira. ¿Y qué más? La blanda respuesta, aquí dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Si tú le hablas ásperamente a una persona, pues se va a enojar. O sea, para un necio, pues necio y medio. Entonces no nos hagamos necio. Déjalo y deja decirte algo. Dios te va a llevar a vivirlo porque Dios quiere que aprendas a que eches manos del dominio propio que ya te dio a través de su Espíritu Santo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía para ser unos cobardes, sino de poder, de amor y dominio propio. Y por último vamos a Colosenses. Vamos antes. Vamos a Santiago, capítulo 1, 19. Ahora, ¿qué pasa cuando dos personas tienen conflictos y yo estoy ahí? Bueno, Dios me llama a ser mediador. No darle a uno la razón ni a otro la razón, sino ser mediador. No estoy para gritarle a uno ni para gritarle a otro, no. Vamos a procurar arreglar las cosas. Santiago 1, 19. Exacto, porque somos pacificadores. Santiago 1, 19, ¿qué dice? Por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Para airarse. Nosotros somos llamados, a pese a que nos griten lo que sea, a ser prontos para oír y lentos para hablar, en el sentido, si es necesario voy a hablar, pero voy a hablar algo que edifique, no palabras corrompidas o palabras ociosas, palabras que edifiquen.
Pero eso va a depender de uno, fíjense. Qué tanto esté metido, humillado delante de Dios y qué tanto estés meditando en su palabra. ¿Sí? Así, deja de decir, así funciona. Es sí o sí. Sin Dios, nada. Con Dios, todo lo podemos. En Él. Vamos a Colosenses 4:6. Desde el 5. Colosenses 4:5. 4:5 al 6. Fíjense. Espérame, 4, Ya lo tiene Jonathan. ¿a qué no leo? Adelante, fuerte, hijo. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. O sea, que Dios nos lleva a andar sabiamente para con los de afuera, para con aquellos que no conocen al Señor. ¿Para qué? Para que Dios nos use. Y fíjense lo que dice: sean sus palabras siempre sazonadas con gracia, sazonadas con sal. O sea, que nuestras palabras sean amables, agradables y llenas de sabiduría, adecuada para cualquier situación y para cada persona, hermanos. Pero de verdad necesitamos meditar, considerar en esto. Vamos ahí, nos regresamos a Mateo 26, ya terminamos. Mateo 26, versos 74 y 75. 74 y 75. Entonces, No, el verso 64 y 65. ¿Quiere que lo No es cierto, es el 74 y 75. Sí, hija, fuerte. 7, 4, 6. Es 74 y 75. 74 y 75, 64. No, 74, 74 y 75. Es que yo me confundí porque dije 64 y Entonces 65. él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Bueno, con esto vamos a terminar, pero quiero comentarles algo. Hay una diferencia cuando una persona está humillada, cuando una persona realmente está arrepentida. ¿Y sabes qué pasa cuando alguien se humilla delante de Dios, reconociendo lo que hizo, pidiéndole perdón? Dios empieza a obrar en sus corazones. Porque una persona no puede ser restaurada si no está humillada, si no está arrepentida. Pedro, a diferencia de Judas Iscariotes, que no se arrepintió, sino fue más bien remordimiento, Pedro sí lo hizo. Para Pedro fue algo durísimo haber negado a Jesús, porque canta el gallo, se acuerda. Pero eso fue lo que utilizó el Señor para sentarlo, para hablarle, para contristarlo y reconociera que no hizo bien. Pero ¿sabes qué hace Dios con todo eso? A pesar de nuestra debilidad humana, la gracia y la restauración de Dios siempre van a estar disponibles para aquellos que se arrepienten y se vuelven a Él. Pero para aquellos que no están arrepentidos, no. Por donde tú le rasques, no funciona así. Por eso cuando alguien sí está humillado, está arrepentido, Dios empieza a actuar. Pero si tú tienes en tu corazón cosas y no las quieres soltar, no se las quieres ceder al Señor, no te quieres humillar, incluso si lastimaste a alguien, Dios no va a obrar contigo, porque todavía tienes eso. Y el único que va a obrar ahí es el Señor. Y eso, si tú le abres tu corazón para que lo obre en tu vida. Si no, no. Por eso Pedrito, cuando lloró amargamente, o sea, no lo dice la Biblia, pero esa parte de llorar amargamente, ¿qué les viene a la mente? Como que se les figura, hermano. Sí, pero ¿cómo creen que haya llorado así amargamente? Pero más práctico, hagan de cuenta que él falló, él supo lo que le hizo Jesús. ¿Qué más?
Sí, supo que él reconoció sus fallas, sus culpas, sus errores. Imagínense, Se derrotó totalmente. Sufrió estaba ahí, haber traicionado. estaba con dolor en su corazón. Yo he llorado amargamente. Sé lo que se siente cuando uno le falla al Señor. Estás ahí. Perdóname, Señor, perdóname, te fallé. Perdóname, te ofendí, Señor. Hice esto y el otro. Ya no aguanto. Solo si llora amargamente cuando le fallas al Señor. Solo si llora amargamente cuando le fallas al Señor. ¿Cuándo qué dijo? Cuando le fallas al Señor, que solamente dice Solamente no. se puede llorar amargamente cuando Puedes llorar amargamente cuando tú también le puedes hacer a una persona. Indudablemente, porque sientes ese pesar que hay en tu corazón por lo que hiciste mal. Exactamente, pero fallarle al Señor, eso sí es muy relevante. ¿Sabes por qué? Porque Él es a quien ofendemos. A Él es a quien le podemos incluso dar la espalda. Cuando Él nos da todas las cosas. Por Él es que estamos con vida, por Él es que tenemos todas las cosas, por Él es que tenemos la salvación. Imagínate fallarle a Él. Es triste. Por eso Pedro, cuando lloró amargamente, es porque realmente supo que no estuvo bien lo que hizo. En su corazón no dudo que haya estado pidiéndole perdón al Señor. Y ¿saben una cosa? Pedro se arrepintió. ¿Y qué creen? Dios lo utilizó para su gloria. Porque eso fue lo que utilizó Dios para que Él diera un paso más para lo que el Señor tenía más adelante. Era necesario que Pedro viviera eso. Era muy necesario. ¿Para qué? Para que Dios lo utilizara en el poder de su Espíritu Santo. Porque más adelante, ya cuando muere nuestro Señor Jesús y resucita y se va a la diestra de nuestro Padre, Pedro es otro Pedro. Un Pedro renovado. Un Pedro lleno del Espíritu Santo. Un Pedro en el cual no se atemorizó a hablar ante 3,000 personas o más de 3,000 personas. Fue un Pedro que Dios lo utilizó poderosamente para que muchos se convirtieran al Señor. Cuidado. Entonces, mis hermanos, si tú te identificas con Pedro, que has cedido ante la presión de la misma sociedad o ante la presión social, Dios te está esperando, hermano. No cedamos por el qué dirán, por la vergüenza o por el temor a que nos lleven preso o a la cárcel. No importa. Somos bienaventurados, ¿sabes? Y lo dijo nuestro Señor Jesús. Bienaventurados son para cuando por mi causa los insulten, vituperen y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos. No cedamos ante la presión de la sociedad. Y no tengamos ese exceso de confianza en nosotros. Confiemos en Dios. Reconozcamos nuestra insuficiencia, nuestra debilidad, nuestra flaqueza. Busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Dependamos de Él. Y otra cosa, estemos vigilantes. ¿Cómo? Orando, buscando al Señor en oración, meditando en su palabra. Porque ya vienen tiempos muy, muy difíciles, hermano. Muy peligrosos. Y ahorita la tecnología también cada vez está aumentando. Y ya de esto ya nos había hablado el Señor. Se vienen muchas cosas tremendas. Pero no nos debiéramos espantar, sino más bien gozarnos porque ya nuestra redención está cerca, mis hermanos. Meditemos en su palabra. Busquemos a Dios en oración, solo. Y lo que Él habla en nuestro corazón, vivámoslo, hermanos. Tengamos esa disposición de corazón para vivir lo que Él tiene para nosotros. Amén, mis amados hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por seguir hablando a nuestras vidas, Señor. Te queremos pedir principalmente que nos perdones porque sinceramente muchas ocasiones hemos cedido ante la presión de la sociedad, Señor. Yo creo que la mayoría de veces hemos dependido de nosotros mismos, de nuestras capacidades, de nuestra suficiencia. Cuando tú nos llamas a confiar plenamente en ti, a no confiarnos en nosotros, sino a confiar en ti. Perdónanos, Padre.
Sinceramente hemos pecado, confiando más en nosotros que en ti. Y como te lo comentábamos, Padre, la verdad es que sí hemos pecado también porque pues hemos cedido ante las presiones de las personas. Perdónanos, Padre, no queremos ser cobardes, sino queremos ser esos portadores de luz, Señor. No queremos también ser esos instrumentos en el cual tu nombre se vitupere por lo que hablemos, sino que queremos ser esos instrumentos en el cual tú nos des esa gracia y sabiduría para hablar con aquellos que no conocen a nuestro Señor Jesús, Padre. Padre, te rogamos que tú seas con cada uno de nosotros, Señor, que nos dirijas en todas las cosas, nos ayudes, que provoques nuestras vidas a reconocer nuestra condición, nuestra necesidad de ti, Padre. Padre, también queremos rogarte que aún en nuestras vidas disipes todo lo que se interponga para seguir buscando tu rostro, Señor. Obra en este pueblo tuyo, Padre, lo que sea necesario obrar, Padre. Levántate como poderoso gigante, con poder y gloria, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos, Padre, que están presentes aquí, y los que nos ven también, bendíceles, rogando que lo que tú hablaste el día de hoy sea de bendición a sus vidas, Padre. Gracias, Padre. Guárdanos, Señor, guárdanos en el nombre de Jesús, Padre. Queremos ser esos hombres y mujeres valientes, Señor, que se levanten, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo, Señor, para ser instrumentos eficaces en tus manos. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, y gracias por este tiempo. También te damos gracias por los alimentos que hemos de participar, que sean de provecho a nuestros estómagos, y rogamos por aquellas personas que no tienen un pan, Señor. Súpleles y aún usa nuestras vidas para que nosotros podamos ser instrumentos, Señor, para con ellas, y que tu nombre se glorifique. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Por un año más de vida de mi papá. Y Padre, también queremos rogarte por la vida de nuestro amado hermano Salvador. Gracias por su vida, por un año más que tú le diste, Padre. Tú sabes, Padre, que mi ruego ha sido porque tú provoques su vida, su corazón a buscarte, Padre, que de ninguna manera se confíe y que te busque de todo su corazón. Bendícele, Padre. Gracias por su vida. Gracias por lo que tú vas a seguir haciendo en él, Señor. Porque tú la buena obra que iniciaste la perfeccionas, Señor. Bendícelo. Gracias por la vida de mi hermano Salvador.